Muy bien, vamos a iniciar la clase de hoy. Y solo estoy esperando que ya estén mis recursos listos acá. Muy bien. Nos habíamos quedado la semana pasada, estimados jóvenes, platicando un poquito, solo permítanme que... Ahí está. Nos habíamos quedado la semana pasada hablando un poquito sobre la nulidad, si se recuerda. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la nulidad como recurso tal y de la llamada nulidad de oficio, que es la que corresponde a los jueces a través de la enmienda de procedimiento. Muy bien, entonces vamos a comenzar, no sin antes darle gracias a Dios por permitirnos estar una semana más acá con todos y cada uno de ustedes en esta clase de Derecho Procesal Civil 3 de hoy, 27 ya del mes de agosto del 2022. Vamos entonces a hacer nuestra presentación. Muy bien. Hablemos un poquito del recurso de nulidad, ya como recurso en nuestro sistema jurídico. Realmente, la mayoría de autores guatemaltecos coinciden en que la nulidad se inicia, diríamos, en nuestro país en 1934 con el Código de Enjuiciamiento Civil, Decreto Ley 2009. Y la idea fue que se estableció este recurso de nulidad como un tipo remedio procesal, así lo contemplaba nuestro código, como un remedio procesal para atacar aquellas resoluciones en donde no procedían la casación y la apelación, dado a que estos recursos, casación y apelación, eran muy limitativos y muy complejos o complicados de presentar. Entonces, se establece la nulidad como un remedio procesal desde 1934. Este recurso se interponía contra resoluciones y también contra ilegalidades de procedimiento o por falta de una resolución judicial. Y estos fueron establecidos como vicios de procedimiento en los casos que no procedía la apelación, porque como les decía, esta era muy limitativa y muy larga y complicada. La nulidad, en consecuencia, generaba un trámite más sencillo. Y el hecho de que este trámite era muy sencillo, pues comenzó a inundar los tribunales de justicia en aquella época de muchísimos recursos de nulidad. En el actual Código Procesal Civil y Mercantil, y no le voy a llamar nuevo porque ya va ruta a sus 60 años, o sea, ya es código de la tercera edad, podemos establecer que es un recurso y no un remedio procesal. Se encuentra contemplado dentro de la impugnación, dentro del capítulo de las impugnaciones. Sin embargo, se inicia en nuestro código bajo el título, a partir del artículo 613, como nulidad, no como
recurso de nulidad. Simple y sencillamente se le da ese título por alguna razón que los legisladores o que los, no, ahí no serían legisladores, perdón, que el hechor del código, el doctor Aguirre Godoy, no establece con toda certeza. En ninguno de sus artículos se le da a la nulidad el nombre de recurso, aunque sí está situado como un medio de impugnación. Por lo tanto, hay autores como don Mario Efraín Nájera Farfán que tienen el criterio de que no es realmente, dicen ellos, un recurso como tal, sino más bien es una incidencia íntimamente ligada, dice don Mario Efraín Nájera Farfán, con la validez del proceso. Pero ese es el criterio de él, ¿verdad? ¿Qué es la nulidad? Pues es un medio de impugnación que se da a la parte perjudicada por un error de procedimiento para obtener su reparación. En el lenguaje del derecho procesal civil y mercantil, el vocablo nulidad menciona indistintamente el error o acto nulo como sinónimo de acto equivocado y los efectos del error o una sentencia nula o sentencia privada de eficacia. Hemos de ver que en el artículo 613 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil se establece que se puede interponer la nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley cuando no sea procedente los recursos de apelación y casación. En el código anterior, que ya cité y mencioné, sí se mencionaba bajo el nombre de recurso. En este, simplemente bajo el nombre de nulidad y bajo el trámite de la vía incidental. Entonces, así lo desarrolla nuestro actual código. La nulidad como impugnación. El maestro Couture, que fue citado en la obra del licenciado Raúl Chicas Hernández, sostiene que la nulidad es un remedio o es un medio de impugnación dada a la parte perjudicada para corregir la desviación en las resoluciones y procedimientos en un proceso. Quizá es acá donde el doctor o el maestro Couture hace énfasis en ¿para qué sirve la nulidad? Y nos va a decir, bueno, vean, va a servir para corregir la desviación en las resoluciones, refiriéndose a que los jueces se pueden equivocar, pueden tener una mala interpretación de las decisiones, aplicando de manera indebida, incorrecta, o inobservando la aplicación de una norma en sus decisiones. Lo que se conoce como ese fallo de pensar una cosa y decir otra en sus resoluciones, tratando de solventar el caso. Entonces, ahí va a proceder la nulidad, dice Couture. Esto se refiere a lo que es cuestiones de fondo. Y dice también, y procedimientos en un proceso, refiriéndose claramente a los errores o equivocaciones que se pueden dar en materia de no cumplir con uno de los requisitos generales o específicos de los actos, como mirábamos la semana pasada. Como les decía, en el artículo 613 se establece la nulidad de las resoluciones. Como ya les había leído. Cuando uno lo ve, chicos, desde la perspectiva de que la nulidad sirve, como dice nuestro código, cuando a las resoluciones y procedimientos tengan la ley,
Pues hasta ahí todo está claro. Sin embargo, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil hace una distinción se me está yendo el micrófono. Hace una distinción en dos tipos de nulidades. La primera de ellas la encontramos en el artículo 616, que dice: si la nulidad fuere declarada por vicio de procedimiento, las actuaciones se repondrán desde que se incurrió en la nulidad. Entonces tenemos una nulidad por vicio de procedimiento y vamos a tener una nulidad en el 617 que se llama nulidad por violación de ley. En otras palabras, forma, fondo, improcedendo, injudicando. Pareciera ser que la redacción en nuestro código de los términos que se utilizan no son los más acertados. Y quizá yo considero que lo más oportuno era establecer nulidad por vicios de procedimiento y nulidad por vicios de fondo, no por violación de ley como establece nuestro código, puesto que si se viola un procedimiento, si se deja de observar uno de los requisitos para uno de los actos procesales, que es la violación de procedimiento, se está violando la ley. El no otorgarle una hora a una notificación, pues es violar la ley. Entonces, no usa los términos más acertados el código en cuanto a la división de las nulidades. En esta clase de nulidad, cuando es de procedimiento, la del 616, nos vamos a referir a aquella en la que en una de las partes considera que se violó el procedimiento o las reglas del debido proceso. Y los efectos, al declararlo con lugar, es que las actuaciones deben reponerse desde el momento en que se incurrió en la violación de ese procedimiento. O lo que es dicho de otra manera general, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, ¿verdad? No es que regresemos, porque yo no comparto la idea de que se regrese en el tiempo, eso no es posible, salvo que alguno de ustedes pues tenga en su casa un automóvil marca DeLorean y que le permita volver al pasado, como dice la película, o volver al futuro. O sea, lo que pasa es que cuando hay un error en una de las formas del proceso, que se deja de observar alguna de las formas del proceso, la nulidad establecida en el artículo 616, que es por procedimiento, lo que hace el juez es reconocer en el presente, no en el pasado, la existencia de ese error. Y por lo tanto, al reconocer, pero ojo, lo que les voy a decir es teoría puramente mía, no es la que dicen nuestros libros, nuestros textos. Yo estimo que lo que hace el juez al determinar la existencia de un problema, que faltó un requisito esencial para la validez del acto, es en el presente reconocer de ese fallo y decir, sí, el acto es nulo, acepto que hay un acto viciado de nulidad. Y siguiendo las reglas de que de ningún legal no tiene ningún valor. Por eso dice, lo deja sin efecto, como establece nuestro Código Procesal Civil, que dice, si fuese declarada la nulidad por vicio de procedimiento, las actuaciones se repondrán desde que incurrió en la nulidad. Si la notificación de fecha 15 de agosto es la que está mala, dice, bueno, reconozco que hay un error el 15 de agosto. Por lo tanto, todo lo que ha sucedido después de esa fecha, por provenir de un acto nulo, no tiene validez. Entonces, corregimos el error
Dejamos sin efecto esa notificación y todo lo actuado y vamos de nuevo a ordenar se notifique y se hace de nuevo todo el procedimiento. No es la idea básica de los legisladores, de los doctrinarios del derecho civil que dicen las actuaciones se retrotraen. Es que no podemos regresar. Estamos haciendo un reconocimiento de que hay un error, lo estamos corrigiendo y vamos para adelante. Siguiendo la teoría de la nulidad. Para muchos autores, como Vesconi, dice que esta es la verdadera nulidad, pues atiende a la existencia de un acto procesal nulo, que consiste en la infracción de una norma procesal y que ha de impedir que el acto produzca los efectos procesales que le son propios. Entonces, a eso se refiere el primer tipo de nulidad. Cuando se solicita la nulidad, lo que se está pidiendo es que el tribunal, al declarar que el acto se realizó con infracción de una norma procesal, reponga las actuaciones al momento del acto en que ésta produjo esta infracción. ¿Sí? Decía un colega que también da clases acá con nosotros, el licenciado Carlito López. Eso de la nulidad, plantear la nulidad es como que le estamos pidiendo al juez que vaya al bar, que revise y diga, ah, sí, hubo una infracción, tarjeta roja para el juez. Y la otra nulidad la encontramos en el artículo 617, que es la nulidad por violación de ley. Hay algunos autores, chicos, que sostienen que los títulos o los epígrafes de cada uno de los artículos establece el nombre correcto de las nulidades, diciendo, en el 616 el epígrafe es nulidad por vicio de procedimiento, así se le debe de llamar, y el 617, según ellos, dice, se le llama violación de ley cuando es nulidad de resolución, que ese es el título que tiene. Yo no coincido con estos autores, entre ellos el licenciado que tenemos aquí a la mano, Mario Estuardo Gordillo, porque cuando uno ve derecho constitucional, hay una norma en la Constitución, en las disposiciones transitorias de la Constitución, que es clara al decir que los epígrafes, los títulos de cada artículo carecen de valor alguno e interpretación. Entonces, no me sirven los títulos para identificar eso. Yo lo seguiré llamando nulidad por violación de procedimiento y nulidad por violación de ley. En el artículo 617 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil se establece que cuando la nulidad de resolución, dice, cuando la violación de ley se declare la nulidad de una resolución, el tribunal dictará la que corresponda. Este es un caso típico de sustitución de una resolución. Acá no tienen nada que ver los actos anteriores, posteriores, no. Se ataca solo la decisión del juez. Señor juez, usted se equivocó en esa decisión, usted se equivocó en esa resolución. Interpretó mal la ley, aplicó una ley que no era la correcta. El caso de procedencia no cabe según este artículo. Entonces, aquí es un error que se da en la decisión judicial, en la forma de tomar la decisión. Y lo que se está pidiéndole al juez es, oiga, elimine la resolución y dicte una nueva. ¿Sí? A diferencia de la nulidad por violación de procedimiento que le estamos diciendo, corrija el error, deje sin efecto todo lo actuado, borrón y cuenta nueva. No, acá solo se ataca la decisión.
esta nulidad no afecta a los demás actos del proceso. Y si fuere por una parte de la resolución, perdón, no afecta a las demás y no impide que el acto produzca los efectos, porque puede ser, mire señor juez, yo lo único que estoy atacando de nulidad de su resolución es el punto 3 de la misma. El punto 1 y 2 está perfecto, pero en el 3 sí metió las patas. Eso estoy atacando. Entonces, puede que el juez deje sin efecto solo ese punto 3. Entonces, como ustedes pueden ver, es totalmente diferente a la nulidad por vicios de procedimiento. Incluso, dice nuestro código, la nulidad de las sentencias o autos sujetos a apelación o a recurso de casación solo puede hacerse valer dentro de los límites y según las reglas propias de estos medios de impugnación. Ojo, yo le voy a poder pedir, y espero que esto quede claro porque a veces suele ser un poco confuso, chicos, yo le puedo pedir a los jueces la nulidad de sus resoluciones. Miren, el auto tal metió las patas, miren, el auto tal metió las patas. Bueno, esa es una nulidad por violación de ley. Pero el código menciona sentencias. Sentencias, dice. Y autos sujetos a apelación o a casación. ¿Cómo se va a pedir esta nulidad? Bueno, acá no se va a pedir como recurso de nulidad, sino como parte de los argumentos del recurso de apelación. Si yo considero que la sentencia está equivocada porque el juez ha resuelto contra derecho, yo no le voy a plantear al juez, mire señor juez, vengo a pedir recurso de nulidad contra su sentencia. El juez me va a decir, este tío está loco, nunca estudió en la Universidad Mariano Gálvez. No, ahí se plantea un recurso de apelación. Vengo a apelar su fallo porque su sentencia está mal hecha. Y voy a pedir ante la sala de apelaciones la nulidad de su sentencia. Pero se hace a través del recurso de apelación. El argumento es la nulidad de ese fallo. Y si fuese la sentencia de segundo grado, yo voy a pedir la nulidad por vía de casación. Al plantear el recurso de casación, yo voy a decir, mire, yo quiero la nulidad de la sentencia porque hay un error de fondo, indebida aplicación de la ley. Entonces ahí sí se puede expresar estos motivos que tiene acá. Nuevamente, y van a decir el Lic Barrios, no está nunca contento con nada. No es que esté contento, sino son puntos de vista. Pero yo creo que este párrafo o esta parte del artículo 617, segundo párrafo, que dice la nulidad de las sentencias o autos sujetos a apelación o recurso de casación solo puede hacerse valer dentro de los límites y según las reglas propias de estos medios de impugnación. ¿Cuál es la apelación y la casación? Si el Tribunal de Apelación declara la nulidad de la sentencia, resolverá sobre el fondo del litigio. Entonces, esa parte técnicamente no debería de estar ahí, sino debería de estar como parte del recurso de apelación y de casación, aunque casación sí lo desarrolla de alguna manera con los subcasos de procedencia, pero no dentro del trámite de la nulidad, ¿verdad? Porque llega a crear confusión. Muchos se preguntan, Lic, entonces se puede plantear la nulidad de la sentencia. Sí y no. Sí se puede plantear, pero como argumento, como agravio del recurso de apelación. Por lo tanto, para mí, eso no debería de estar en ese sector del código, pero es mi particular punto de vista. Cuando hablamos de esta clase de nulidad, nos referimos a los que se originan en las resoluciones judiciales. En ellas se produce la infracción. No estamos frente a un defecto del acto. ¿Por qué?
porque la decisión es perfecta. Bueno, testen esa palabra. La resolución en sí llena todos y cada uno de los requisitos que la ley pide. Para los requisitos generales y especiales del acto. Es decir, la resolución tendrá lugar y fecha, nombre del tribunal, tiene todos los requisitos que la ley del organismo judicial establece para las resoluciones. Es decir, no estamos frente a un defecto procesal. El acto está bien hecho. Estamos ante un error en la aplicación del derecho. Escogió mal el artículo que era aplicable a ese caso o lo interpretó erróneamente. Entonces, ese es ese tipo de nulidad. Es en el juicio del juez el que erra, no en la forma, no en la forma. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar estas nulidades? Bueno, la diferencia la podemos nosotros detectar atendiendo a qué fin perseguimos. Cuando vamos a plantear este tipo de nulidad, ¿cuál es nuestro objetivo principal? ¿Qué pretendemos hacer? ¿Que se vuelva a hacer todos los actos del proceso o solo que se cambie la decisión del juez? Entonces dice, en la llamada nulidad por violación de ley, la parte impugnante persigue que el mismo tribunal dicte otra resolución en la que se modifique la impugnada. Punto. Así de sencillo. Y en la nulidad, por infracción de procedimiento, lo que se pretende es que el mismo tribunal declare la nulidad de un acto y retrotraiga, como dicen los autores, las actuaciones al momento de la infracción procesal. Entonces, dependiendo de qué quieran ustedes, si que se cambie la resolución o que se vuelvan a hacer los actos del proceso, estaremos ante nulidad de procedimiento o de violación de ley. Trámite de la nulidad. Bueno, es importante hacer ver que se tiene que interponer dentro del plazo de 3 días siguientes a la última notificación. Esto lo establece el artículo 614 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ya que hace referencia a que un acto procesal se entiende por consentido tácitamente por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los 3 días siguientes de conocida la infracción. Y que se presume que tiene conocimiento de varias maneras. ¿Cuáles son las maneras en que se presume que se tiene conocimiento? Dice, es improcedente la nulidad cuando el acto haya sido consentido por la parte que la interpone, aunque sea tácitamente. Se supone consentido tácito por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los 3 días de conocida la infracción, la que se presumirá conocida inmediatamente en caso de que ésta se hubiese verificado durante una audiencia o diligencia, y a partir de la notificación en los demás casos. Las partes no podrán interponer la nulidad extemporáneamente, ni los tribunales acordarla de oficio. Entonces, tenemos esas actuaciones en donde nuestra nulidad se va a interponer, si es de una resolución que nos notifique, pues tendremos 3 días a partir del día siguiente, la última de la notificación que se nos haga, y si es que se dio dentro de una audiencia, pues tendremos 3 días a partir de esa audiencia. Es importante hacer ver que esto no aplica de la misma manera en los juicios orales, puesto que, como el mismo se desarrolla en audiencias, es dentro de la misma audiencia, de conformidad con el artículo 206 o 207, déjenme ver.
207, que se debe de interponer en la audiencia, en la misma audiencia. En esa misma audiencia se debe de interponer la nulidad, pero eso es en los juicios orales. ¿Cuál es el trámite de la nulidad? Pues el mismo se tramita por la vía de los incidentes, de conformidad con el artículo 135 de la Ley del Organismo Judicial. Deberíamos hablar. Lick, disculpe. ¿Sí? ¿Qué artículo dijo? No le escuché bien. Disculpe. De la ley del organismo. Creo que es el 135 de la Ley del Organismo Judicial, el trámite de los incidentes. Ah, bueno. Sí, es que no, entrecortado le escuché. Lick, gracias. Muy bien. Bueno, esto ya lo habíamos platicado. De todo lo anterior, nosotros vemos que el recurso de nulidad es un medio de impugnación concedido a la parte perjudicada para obtener la reparación de un error de procedimiento o bien la anulación de una resolución porque viola la ley. Es importante hacer ver que las nulidades que no se presenten dentro de ese término se tienen por consentidas y los tribunales no pueden acordarlas de oficio. Es decir, no existe ninguna figura que se llame nulidad de oficio. Sin embargo, como vamos a ver en la segunda parte de nuestra clase, sí existe esa nulidad de oficio, pero bajo otro nombre, bajo el nombre de enmienda de procedimiento. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. También es improcedente la nulidad para la parte que haya solicitado el acto o a sabiendas del vicio que contenía dicho acto. Eso lo encontramos en el artículo 614, que dice: la nulidad no puede ser solicitada por la parte que realizó el acto, sabiendo o debiendo saber el vicio que le afectaba. Tampoco puede ser interpuesta por la parte que la haya determinado, o que sea el responsable de la causa de la nulidad, en otras palabras, ¿verdad? Esto sería como decir, me robo un lapicero y le digo, profe, se robaron el lapicero y usted se lo robó, ¿ah? No. Si usted fue el responsable de causar la nulidad, no la puede determinar. O si participando en el acto no dice nada, también es responsable, ¿verdad? Y también es improcedente la nulidad cuando haya sido consentida por las partes. Se entiende por consentida de las partes en el sentido de que no se haya interpuesto dentro de 3 días. Quisiera ir un momentito, solo déjenme que me cargue el sistema acá. Ahí estamos. A reserva o a de que aún no he visto la mayor parte de los trabajos de la semana pasada, sí me gustaría hacer algunas reflexiones sobre nuestra tarea pasada. Lo voy a abrir acá. Muy bien. Se les había pedido como parte del trabajo hacer un análisis de 2 decisiones. Una, si las resoluciones, una o ninguna a su juicio son apelables. En caso de sus respuestas, fundamentarse
y en caso de que sí sean apelables, cuál es el trámite en esos casos. El primero de los casos que se les planteó fue una resolución que rechaza el trámite de una demanda oral de división de la cosa común. Yo me imagino que la mayoría fueron muy, diríamos, concretos con lo que es este juicio oral. ¿Es o no apelable esta decisión? El artículo 209 es muy claro en decir, en este tipo de procesos, ¿cuáles? El oral, solo será apelable la sentencia. Así está el 209. Entonces, solo tenían en este primer caso, y creo que el 99.9% así lo dijo, que en este tipo de caso solo es apelable la sentencia. Y esta resolución del caso 1, obviamente, no es una sentencia. Por lo tanto, no puede ser sujeta del recurso de apelación. En cuanto al caso 2, dice, diligencias voluntarias de divorcio por mutuo consentimiento. ¿Y qué pasó aquí en estas diligencias voluntarias por mutuo consentimiento? Dos personas se quieren divorciar por la vía voluntaria y el juez, por 2, 3 cositas, les rechazó su solicitud. ¿Es o no apelable esta resolución? Bueno, no es contencioso, pero hay que ver el contenido del artículo 602, procedencia de la apelación. Y dice el segundo párrafo del artículo 602, las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables. Y al rechazar, ya vimos por, diríamos, jurisprudencia, que el auto que rechace, la decisión que rechaza, no es decreto, es auto. Como consecuencia, esta diligencia voluntaria de divorcio por mutuo consentimiento, conforme al artículo 602, segundo párrafo, sí es apelable y debe de seguir todo el trámite del recurso de apelación. Aun y cuando sean diligencias voluntarias, porque así lo contempla el artículo 602, cuando dice las resoluciones que no sean de mera tramitación. Esta no es de mera tramitación, este es de mero rechazo. Entonces, este sí es una decisión apelable. Bueno, eso es en cuanto a el trabajo y que yo creo que la mayoría habrá coincidido con dicha decisión. Es para que nos demos cuenta, solo permítanme un segundo, es para que nos demos cuenta, mis estimados jóvenes juristas y jurisconsultos, que cada caso tiene que determinarse de distinta manera, ¿verdad? Todo tiene sus dimes y diretes. En la presente semana va a aparecer como tarea en el aula virtual también un análisis sobre la nulidad, ¿verdad? Nos tocará determinar prácticamente qué tipo de nulidad es la que debe de interponerse en un caso que se les va a plantear. Muy bien. La idea fundamental, chicos, de los trabajos míos no es elabore un memorial. Copian de cualquier lado y hacen cualquier cosa, no. Lo que más me interesa a mí es que estén desarrollando su capacidad de análisis y de crítica, ¿verdad? Porque eso es lo que debe de enseñarnos el proceso civil. Ser acuciosos permanentemente en nuestro trabajo. Por muy similares que se vean,
no son los mismos, ¿verdad? Y de propósito, en este trabajo de la semana pasada, en todas las secciones puse casos totalmente diferentes, o sea, totalmente diferentes. Entonces cada quien tenía que hacer cosas distintas. Bien. Y vamos a hablar ahora de la enmienda de procedimiento. ¿Qué es la enmienda de procedimiento? Solo permítanme, voy a retrotraer una resolución acá. Déjenme contarles, estimados jóvenes, que no encontré con Mario Efraín Nájera Farfán, con Gordillo, con Mauro Chacón y con Aguirre Godoy, nada referente a la enmienda de procedimiento. Los tratadistas guatemaltecos no nos han escrito absolutamente nada de ello. Sin embargo, en esta presentación pues vamos a honrar a algunos de ellos, conociéndoles, ¿verdad? Porque los oímos mencionar mucho y decimos, ¿quiénes son estos señores? Vamos a ver, yo creo que acá los traigo. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra enmienda por sí sola significa corrección o arreglo de los errores o defectos de una cosa o de una persona. Dice el diccionario también propósito de enmienda, propuesta de cambio en el contenido de algún artículo o apartado de un proyecto de ley u otro documento oficial. La enmienda de procedimiento es una facultad discrecional de una autoridad para subsanar un error que involuntariamente ha cometido en un proceso. Me di la tarea de ver dónde encontraba enmiendas de procedimiento en la legislación guatemalteca. Y pues tampoco sin hacer un estudio muy amplio, determiné que principalmente hay 3 tipos de enmienda de procedimiento. El primero de ellos está contemplado en la ley del organismo judicial y que es el que a nosotros como estudiosos del derecho procesal civil nos interesa y vamos a ver. También encontré otro en el decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Civilización Personal y de Constitucionalidad, dentro del proceso de amparo, como una facultad exclusiva de la Corte de Constitucionalidad. Y finalmente encontré una enmienda de procedimiento atribuible dentro de los procesos administrativos, especialmente tributarios. Ahí encontré otra enmienda. Entonces, en Guatemala hay varios tipos de enmienda, pero la que nos interesa trabajar el día de hoy es la enmienda de procedimiento que establece la ley del organismo judicial. Bueno, aquí está el primero de los señorones que nos aturden en el proceso civil, ¿verdad? El doctor Mauro Roderico Chacón Corado. Una persona muy estudiosa del derecho, que decía nosotros, sabía tanto, que le era muy difícil explicar a veces las cosas. Yo tuve la dicha de ser alumno del doctor Mauro Chacón y la realidad es de que nos costaba muchísimo entender porque él estaba platicando de una cosa, se iba para otra, se iba como para 4 o 5 cosas y uno tenía que tratar de llevarle el hilo en 3 o 4 conversaciones al mismo tiempo. Y es increíble, pero de esa misma manera en que pensaba, muchos de sus libros, cuando uno lo lee, híjoles, así van. Tuvo la ventaja
de que el autor colombiano Montero Aroca colaborara en muchos de sus libros y entonces ahí se corrigieron las formas. Pero uno de los ilustres civilistas y constitucionalistas de Guatemala, que a pesar de su excelente entendimiento y conocimiento, era una persona súper accesible, muy humilde y muy sencilla. Entonces, vamos a tratar de ir homenajeando el día de hoy a los que considero son de los mejores exponentes del derecho civil en Guatemala. Según la Real Academia de la Lengua Española, enmienda es, en los escritos, rectificación perceptible de errores materiales, la cual debe salvarse al final. Si ustedes se dan cuenta, la facultad de enmienda puede ser general o particular. Miren, ya su servidor ya creando las teorías, ¿verdad? Pero sí, así tiene que ser, uno tiene que ir creando nuevas teorías en todo eso. Es general como la que establece la ley del organismo judicial como una facultad de todos los jueces. Pero la enmienda también es particular, que cada uno de nosotros puede utilizarla cuando corregimos errores que hemos cometido y que la misma ley del organismo judicial o en algunos casos el Código de Notariado nos da cuando testamos y entrelineamos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Enmendando errores. O como dice la Real Academia de la Lengua Española, rectificando en algunos escritos o en algunos libros. Por ejemplo, cuando uno ve redacción jurídica, una de las formas de salvar errores que se cometieron en los libros se llama fe de errata. Pero ese es otro motivo de enmienda. Guillermo Cabanelas define la enmienda como la corrección, rectificación de un error o indemnización de un daño. Manuel Osorio, en su diccionario usual, dice: en sentidos generales, así como procesales, penitenciarios y civiles, acción y efecto de enmendar con las respectivas substantivaciones o rectificaciones, si así se quiere ver. Y es que el debido proceso es la correcta utilización de procedimientos establecidos, pues en ellos se velará, según la Constitución Política de la República de Guatemala, que a ambas partes se les respete el derecho de defensa a través del estricto cumplimiento de los actos procesales. La sentencia judicial se va a obtener luego de un proceso, y lo que tienen que ser celosos los jueces es que en ese proceso se respeten todas las garantías del debido proceso. Y una de las garantías, pues, es cumplir con la forma procesal, cumplir con todos los requisitos generales y específicos de la forma. No emplear procesos tal como los establece la ley atenta directamente en contra de la defensa y los derechos de las partes, o una de las partes en un proceso legalmente establecido para resolver controversias entre particulares. Sin embargo, y no obstante la experiencia judicial y no obstante los años de servicio, los errores están a la orden del día y no necesariamente tiene que haber mala fe para generar situaciones que puedan violar el derecho de los sujetos procesales. Por lo que existen diferentes disposiciones legales que facultan a distintas autoridades del Estado, jueces, magistrados, superintendentes, Corte de Constitucionalidad, para enmendar el procedimiento cuando se generen los presupuestos legales necesarios. Bueno, ¿y qué decir de don Mario Aguirre Godoy? Prácticamente quien elaboró nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Y dice, la idea fundamental es que muchos códigos tienen errores y la principal causa de los errores son humanos porque se les otorga a los diputados.
que son las personas menos capacitadas para hacer buenas leyes, dicen algunos tratadistas. Y en ese sentido, cuando se hizo nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, esto fue hecho por una comisión de juristas encabezada por Mario Aguirre Godoy, el licenciado Enrique Altaméndez y alguien más cuyo nombre siempre se me escapa de la mente porque solo participó en una reunión. Y el doctor Aguirre Godoy utilizó varios modelos de código para crear el de Guatemala, entre ellos el proyecto de Código General para Iberoamérica del maestro Eduardo Couture, el Código de Procedimientos Civiles de la provincia de Córdoba, Argentina, el Código Procesal Civil del Distrito Federal Mexicano, obra del doctor Eduardo García Maínez, los códigos tipo iberoamericanos de Hugo Rocco y muchos otros sistemas. Hizo una comparación de derechos y dijo, lo mejor para Guatemala es esto. Por eso es que nuestro código va a cumplir dentro de muy poco 60 años y sigue vigente. Sigue vigente. Entonces, con pocas correcciones, ¿verdad? Sí hay algunas que creo que tendremos nosotros que ir viendo dentro de poco, que es en relación a las notificaciones. Fíjense que es de 14 de septiembre de 1963. Significa que el otro año cumple la tercera edad de nuestro código. Bueno, sigamos. ¿Y qué es la enmienda? Quise buscar un concepto de qué era la enmienda. Y el concepto más interesante lo da la propia Corte de Constitucionalidad. Dice la Corte de Constitucionalidad, y más adelante tengo algunos fallos de la Corte. De conformidad con el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial, los jueces tienen facultad de enmendar el procedimiento en cualquier estado del proceso, cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes. Sigue diciendo la Corte, la enmienda en esta norma se concibe como una facultad del juez, es decir, que la misma puede disponerse cuando luego del estudio de las actuaciones, el juez de conocimiento advierta que se incurrió en violación a derechos de alguna de las partes. De ello, dice nuestra Corte, cabe interpretar que esa facultad de enmendar es discrecional del juez. Sin embargo, y esto es muy interesante lo que dice la Corte, sin embargo, dicha discrecionalidad no puede ser empleada de manera arbitraria, sino prudente, pues de lo contrario, se rompe el equilibrio procesal, en el cual, en el caso de estudio, está íntimamente ligada al hecho de que las partes pueden, en el momento en que el juez no advierta de oficio el error de que se trata, solicitar la enmienda de procedimiento. Solicitud que el juez debe analizar en relación directa con las constancias procesales y cuando sea evidente que se cometió el error, hacerse la enmienda. Miren lo que dice la Corte de Constitucionalidad, qué interesante. Está diciendo, sí, la enmienda es una facultad discrecional del juez. Cuando él advierta que hay un error que daña ese equilibrio procesal, la debe de hacer. Debe de hacerlo. Sin embargo, si el juez no se percata, cualquiera de las partes tiene el derecho de solicitarla como un derecho de petición. Mire, señor juez, fíjese que se cometió tal error. Vengo a solicitar la enmienda de procedimiento.
y él analizar y ver si atiende o no a esa solicitud. No se plantea como recurso, sino simplemente como el derecho de petición que tenemos todos los guatemaltecos dentro del proceso civil. Vean qué interesante. Yo me ponía a discutir con algunos jóvenes y decía, para mí, puede ser que yo vea que hay un vicio del procedimiento y se me fueron los 3 días para plantear la nulidad. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo así? No. Puedo pedirle una enmienda al juez. Ya que él la dé es otra cosa, ¿verdad? Dice el artículo 67. Los jueces tienen facultad para enmendar el procedimiento que quiere el proceso cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes. Para los efectos de esta ley, se entenderá que existe error sustancial cuando se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. Entonces, como dicen, ¿cuándo va a haber esos errores? ¿Cuándo van a haber esos errores? ¿Cuál es ese error sustancial? Cuando se violen garantías constitucionales, una disposición legal o formalidades esenciales del proceso. Ahí va a proceder la enmienda del procedimiento. Otro de los civilistas, bueno, él ha sido un excelente civilista y mercantilista. Lo conocemos muchísimo en el ramo del derecho mercantil, pero también es un excelente autor guatemalteco en el derecho civil, el doctor Villegas Lara. Otra persona muy estudiosa y muy accesible. Tuve la dicha también de compartir con él en un trabajo, coincidimos en un trabajo con él en una institución y mis respetos, ¿verdad? Hombre de pocas palabras, pero las que se pretende corregir. En el auto de enmienda, el juez debe señalar en forma concreta las resoluciones y diligencias que sean afectadas con la enmienda. Y se pondrá razón al margen de las mismas para hacer constar que quedaron sin validez. Vean qué interesante. Acá no es de decir arreglo y todo, lo dejo sin efecto todo, no. La enmienda tiene la diferencia con la nulidad, que es necesario que en el auto que se dicta la enmienda se especifique con claridad qué se deja con valor y qué no se deja con valor. Pero además le obliga al juez a que vaya a esas diligencias que está dejando sin valor y les coloque una razón. Algo muy similar a lo que sucede con los notarios cuando amplían, por ejemplo, una escritura, o hacen una escritura de ampliación. Bueno, vengo a ampliar la escritura tal, los obliga a que coloquen una razón en la escritura original, en donde diga razón, esta escritura fue ampliada conforme escritura número tal de fecha tal. Entonces, es algo
particularmente muy similar. Luego dice, no afectarán las pruebas válidamente recibidas. ¿Sí? No puede tocar el juez las pruebas como principio dispositivo de las partes. No va a afectar también las actuaciones independientes o que no tengan relación con el acto o resolución que motiva la enmienda. Por ejemplo, aquellas actuaciones que se hayan tramitado en cuerda separada o incidentes que no sean relacionados con la enmienda. Excepto, y también nos dice que, aquí como que esto se me metió, lo vamos a corregir. Dice, vamos a ver, el trámite de la enmienda no está regulado como un incidente, ni está regulado como un trámite específico. Simplemente si el juez se percata del error, dicta la resolución y enmienda todo el procedimiento. Y el auto en donde se decreta la enmienda sí es apelable. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Elementos personales. La enmienda de procedimiento contemplada en la ley del organismo judicial regula aquellas enmiendas que se sustanciarán ante los tribunales que contempla el organismo judicial a efecto de restituir la situación jurídica de los procesos al momento previo al que se dio la vulneración a los derechos de las partes. Por lo tanto, le corresponde a los jueces menores de primera instancia y tribunales colegiados. O en otras palabras, la facultad de enmienda es exclusiva de los jueces. La enmienda que contempla, por supuesto, la ley del organismo judicial. Solo los jueces la pueden hacer. Lo anterior queda corroborado con decisiones que ha emitido al respecto la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, en una sentencia de amparo en única instancia, de fecha 12 de septiembre del 2012, expediente 3339-2011 estableció: es una facultad que en materia judicial solo compete a los jueces, según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial, no así a la autoridad administrativa que integra el sistema de justicia. Bueno, ¿y qué decir del doctor Mario Efraín Nájera Farfán y sus libros azules, decíamos nosotros? El doctor Nájera Farfán ha sido uno de los precursores de nuestro moderno derecho civil. Fue galardonado con el Premio a la Excelencia por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y reconocido junto a Alsina, Calamandrei, Carneluti, Cosio y Couture como uno de los ilustres latinoamericanos del estudio del derecho civil. Entonces, aquí tenemos al ilustre doctor Nájera Farfán. También en la sentencia de amparo de fecha 16 de noviembre del 2010, expediente 3776, la Corte de Constitucionalidad dijo: este tribunal se ha pronunciado en el sentido que la enmienda de procedimiento está atribuida como facultad que puede utilizar a discreción los órganos jurisdiccionales cuando perciba que en el proceso se han cometido errores sustanciales que vulneran los derechos de las partes. De ahí que si se les formuló petición a fin de que decreten esa enmienda.
De conformidad con lo expuesto y lo manifestado por la Corte de Constitucionalidad, queda complementado comprobar que enmendar el procedimiento de conformidad con la ley del organismo judicial es una facultad de los jueces, nada más. Y como dicen todos los autores, una facultad y además discrecional. No es obligatoria. No dice los jueces tienen que. No, pueden enmendar. Es discrecional. Momento procesal oportuno para declarar la enmienda. De conformidad con el artículo 67, se puede enmendar de oficio en cualquier estado del proceso. Los jueces de primera instancia, por supuesto, podrán enmendar hasta antes de dictar sentencia. Y si el problema fuese ya después de que se dicte la sentencia, pues les corresponderá al tribunal colegiado que conozca en grado. No puede un juez que ya dictó una sentencia enmendar. Ese sí sería un error. Ese sí ya sería un grave problema. Si ya dictó sentencia y notificó la sentencia, olvídese, ya no puede enmendar. Ya tendría que ser la sala de apelaciones las que se dé cuenta. También les coloqué sobre la petición de parte. No dice, la ley no dice que nosotros tengamos el derecho de pedirlo, pero tampoco nos lo prohíbe. Y de conformidad con el artículo que es 4 o 5 de la Constitución, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Y tenemos además el derecho de petición. Por lo tanto, si bien es cierto, es una facultad discrecional del juez, es posible solicitar la enmienda de procedimiento o petición de parte, cuando las circunstancias lo ameriten, esto en virtud que existen también impugnaciones y remedios procesales para que se hagan valer sus derechos. Ojo, yo me doy cuenta de un error y digo, híjoles, voy a solicitar la enmienda, pero todavía estoy en tiempo para interponer la nulidad. Me va a decir el juez, bueno, ¿por qué no pide la nulidad? Mire, este decreto está malo. Sí, ¿por qué no planteó la revocatoria? Entonces, esto se va a dar cuando uno se percata de un error, pero ya no puede utilizar los demás recursos, se lo puede pedir al juez, porque él sí lo puede hacer en cualquier etapa del proceso. Es importante resaltar que aun cuando los jueces tienen la facultad de enmendar el procedimiento en cualquier estado del proceso, dicha enmienda no va a afectar las pruebas válidamente recibidas. En tal sentido, si un juez considera que es procedente enmendar el procedimiento y retrotraer las actuaciones procesales a la primera resolución, cuando el proceso ya se encontraba en estado de dictar sentencia, dicha enmienda no va a afectar el ofrecimiento y proposición de los medios de prueba legalmente diligenciados en su momento procesal oportuno. Otro de los civilistas, ¿verdad? Aquí está, aquí tengo su libro, el doctor Mario Estuardo Gordillo Galindo, un excelente procesalista. A mí lo que me gusta de los libros del doctor Gordillo es que no son aquellos librotes grandes. No, chiquitillos y conceptos y al grano. Esto es así y este es el organigrama de este recurso. Es muy concreto. Muchos lo recomiendan para los estudios de privado. Dicen, los libros del doctor Gordillo son al grano. ¿Para qué vas a estudiar más cosas, verdad? Entonces, muy bueno el autor guatemalteco. Y el elemento circunstancial, procede la enmienda cuando haya error sustancial. Y la ley del organismo judicial dice que se haya violado una garantía constitucional, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. Básicamente, procede la enmienda del procedimiento en cualquier momento en que una de las partes dentro del proceso se ha visto vulnerada de sus derechos. Asimismo, procede cuando hay contradicción manifiesta de cualquier
disposición legal aplicable al caso concreto. Y por último, cuando se han violado formalidades esenciales del proceso, es decir, que no se ha atendido como corresponde al debido proceso. Y en cuanto a los elementos formales, el juez en un auto debe de razonar, permítanme un segundo. Solo discúlpenme un segundo porque ya se me había olvidado tomarles la captura de pantalla, dijo aquel, para que no haya ningún tipo de inconvenientes y vean que todos asistieron y que todos están por acá. Entonces, el elemento formal es que el juez debe de razonar el error. Es decir, que como requisito esencial para la enmienda, el juez debe describir, de conformidad con la ley, cuál es el procedimiento correcto en el acto procesal en que se incurrió en el error. Posteriormente, deberá señalar en ese mismo auto concretamente la o las resoluciones y o diligencias que sean afectadas por la enmienda. Es decir, los actos procesales en los que se cometió el error y que dieron lugar a la enmienda de procedimiento por no haber atendido correctamente lo establecido en la ley para su diligenciamiento. Acto seguido se pondrá razón al margen de las resoluciones para hacer constar que ha quedado sin validez, lo cual denota que aun cuando el error haya sido identificado y como consecuencia de ello sea evidente su improcedencia, es necesario que el juez identifique cuáles serán los actos procesales que quedan sin efecto y valor alguno. Finalmente, una vez que el auto haya sido emitido, según los lineamientos identificados, el mismo será apelable, para que sea conocido en segundo grado por el Tribunal Superior. No es apelable si esta enmienda fuere dictada por un tribunal colegiado superior. Y pues nos queda la duda y la inquietud, mis estimados jóvenes juristas del derecho, en cuanto a la especialidad en esta materia. ¿A qué me voy a referir? Si la enmienda, por ejemplo, se dicta en un juicio oral, el hecho de que sea apelable la enmienda no quiere decir que vaya a proceder la apelación en el juicio oral de la enmienda, puesto que rige el criterio de especialidad, que ahí solo las sentencias son apelables. Entonces, al igual que la nulidad, al igual que la enmienda que tienen contemplada apelación, esta no va a ser posible en los procesos donde no se permite esta situación. Sí, Oscar Leonel. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días, gusto en saludarlo. Fíjese que me surgió una duda. Usted comentaba de que cuando la enmienda, cuando el auto que emite la enmienda sea proveniente de un tribunal, no es apelable. Entonces, ¿qué procede, licenciado? Perdone. Bueno, vean, la apelación de la enmienda solo procede cuando quien está dictando la enmienda sea el juez de primera instancia, ¿verdad? Yo soy el juez de primera instancia y llevo un proceso, diríamos, ordinario de divorcio o un daños y perjuicios, lo que sea, y dicto una enmienda. Ese acto sí es apelable, sí es apelable. Ahora, si quien conoce la enmienda, quien dice, ay, aquí hay un error, son los magistrados de la sala de apelaciones, entonces ese auto de enmienda no va a ser apelable, porque no va a haber apelación del tribunal de apelación. Eso no es concebible. Posiblemente usted pueda interponer contra el auto que emite un tribunal colegiado por ser un auto originario de la sala, el recurso de reposición. Ese sí lo podría plantear contra el auto que contra la enmienda dictada por un tribunal colegiado, ¿verdad?
Donde a mí me surge la duda es con los criterios de especialización. Si un juez dentro de un juicio oral dicta una enmienda, ¿es o no apelable? Yo pienso que no, por criterio de especialidad. Ahí solo está limitada la apelación a la sentencia. Entonces no procedería la misma. Estos temas que les he platicado hoy ya están a su disposición en el aula virtual. Como les dije, estimados chicos, es muy difícil localizar algo sobre estos temas, ¿verdad? Y también quise que lo conocieran y que lo tuvieran de primera mano, aunque no aparece en la guía didáctica, pero también es un tema que suele pasar muchísimo en los tribunales. Y no me gustaría que en su vida profesional ustedes estén trabajando cuando, ¡pum!, les llegan a notificar. Enmienda. Hijo, ¿y eso qué será? ¿Se come? No, ya tienen que tener una noción fundamental de lo que es la enmienda de procedimiento, la nulidad y la enmienda de procedimiento. Luego entonces, mis estimados juristas del derecho, estar atentos a su aula virtual en la que aparecerá el trabajo inherente a los temas que hemos visto, ¿verdad? Ruego que tomen el tiempo necesario, ¿verdad? Porque se les está dando, conforme las instrucciones que hemos recibido, aún varios días para la hecha de los trabajos. Creo que la tendencia va a ser que los trabajos van a tener día y hora específico de entrega en el futuro. Entonces, por favor, aprovechemos ahorita que tenemos varios días. No hay excusas de decir, fíjese, Lee, que se me fue la luz. Fíjese, Lee, que no tuve internet. Eso sería un día. El trabajo está dado para 5 o 6 días, ¿verdad? Entonces, por favor, estén atentos a su salón virtual. De mi parte, eso sería todo por el día de hoy. Y pues, la próxima semana vamos a estar hablando de un tema poquito más complejo. El recurso extraordinario de casación. Así que, ánimo, jóvenes, y si no hay ninguna duda o inquietud, dejo este espacio para que puedan expresarse. El que calla otorga, dice. ¿Está claro todo, chicos? Sí, licenciado, todo claro. Sí, Lee. Muy bien. Muy bien, entonces, si esto es así, pues les vamos a dejar unos minuticos ahí. Yo pensé que iba a terminar mucho más tarde, pero les dejo unos minutos ahí para que puedan desayunar, por lo menos, ¿verdad? Antes de iniciar su clase de las 10 de la mañana. Ánimo, chicos, nos vemos el próximo sábado. Feliz día, Feliz día, Lick. Feliz día. Feliz día, licenciado. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día, licenciado. Feliz día.